Muy buenos días, hermanos, en este hermoso domingo 26 de julio. Gracias a Dios por todos ustedes que nos pueden ver a través de Facebook o YouTube. Dios les bendiga y gracias a Dios por estos medios. Vamos a orar, hermanos, en esta mañana. Nuestro Dios, gracias te damos por darnos la oportunidad de estar una vez más reunidos, Señor, aquí y en sus hogares a tus hijos, Señor. Te pedimos, Padre, que tú nos bendigas y nos uses. Que todo lo que se diga, se lea, se ore, se cante, que todo sea para honra y gloria tuya. Te alabamos, Señor, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, sean una vez más bienvenidos a este culto para honra y gloria de nuestro Dios. Vamos a cantar este hermoso himno que se titula Canten del amor de Cristo. Canten con gozo, hermanos. Gracias a Dios por este hermoso himno que acabamos de cantar. Y ahora, hermanos, les invito que vayamos a la lectura de la palabra de Dios que se encuentra en Mateo capítulo 8, versículos 1 al 4. Le voy a dar oportunidad unos segundos para que lo encuentre. Bien, dice la palabra de Dios en Mateo 8, versículos 1 al 4. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: Quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: Mira, no le digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Hermanos, esta es la palabra del Señor.
A continuación, mis amados hermanos, les invito a cantar otro himno hermoso que se titula Cuando combatido por la adversidad. Cantemos con gozo, hermanos. Cuando combatido por la adversidad, creas ya perdida tu felicidad, mira lo que el cielo para ti guardó, cuenta las riquezas que el Señor te dio, bendiciones cuantas tienes ya, bendiciones Dios te manda más, cuando veas lo que Dios por ti hará. Andas agobiado por algún pesar, duro te parece esta cruz llevar. Cuenta las promesas del Señor Jesús y de las tinieblas nacerá la luz. Bendiciones cuantas tienes ya, bendiciones Dios te manda más, bendiciones te sorprenderás cuando veas lo que Dios por ti hará. Cuando de otros veas la prosperidad y tus pies te lleven tras de su maldad, cuenta las riquezas que tendrás por fe, donde el polvo es oro que hoy hará tu pie. Bendiciones cuantas tienes ya, bendiciones Dios te manda más, bendiciones te sorprenderás cuando veas lo que Dios por ti hará. Gracias a Dios por este hermoso himno. Espero que haya cantado con gozo. Hermanos, a continuación escucharemos un canto especial a través de nuestra hermana Dara Zoé para gloria de nuestro Dios. Adelante, hermana Dara. Su amor cargó aquella cruz, preciosa sangre de Jesús. Con mi vergüenza Él se vistió, su muerte es la prueba de su amor. Por mí soportaste el dolor, sufrir en la cruz no te importó. Con toda mi alma cantaré, hermoso Dios, eterno Rey, mi Salvador, glorioso es mi libertad, comprada fue, me rescató, su gracia la tumba vacía ahora está, eterna esperanza tú me das. Tu muerte partió el velo en dos, tu resurrección la
historia cambió. Hey, si todo lo diste por amor, Jesús, no hay más vergüenza, no hay temor, no. Con todas mis fuerzas cantaré, hermoso Dios, eterno Rey, mi Salvador, glorioso es mi libertad, comprada fue, me rescató, su gracia Al mirar la cruz yo soy libre, con poder la muerte venciste, por la eternidad yo te adoraré y de gracia en gracia iré. Al mirar la cruz yo soy libre, con poder la muerte venciste, por la eternidad yo te adoraré y de gracia en gracia iré, con mi alma cantaré y de gracia en gracia iré, con mi alma cantaré, hermoso Dios, eterno Rey, mi Salvador, glorioso es mi libertad, comprada fue, me rescató, su gracia hermoso Dios, eterno Rey, mi Salvador, glorioso es. Gracias a Dios por este canto y gracias a Dios porque Lara usa su voz para cantarle a nuestro Dios. Hermanos, a continuación le invito para que prepare su corazón para escuchar el mensaje de la palabra de Dios a cargo de nuestro pastor Cristóbal Jiménez. Adelante, pastor. Muy buenos días, hermanos. Una vez más agradecemos al Señor la oportunidad que nos da de poder llegar a sus hogares a través de este medio y poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Siempre oramos al Señor que Él nos dé dirección, nos dé sabiduría para saber qué compartir con ustedes. Y sabemos que ante tanta necesidad que hay en el mundo, necesitamos palabra de aliento, necesitamos palabra de Dios definitivamente. Antes de avanzar con mi sermón, quisiera primero que nada agradecer a Dios por la bondad de todos aquellos que se conectan para escuchar el mensaje de la palabra del Señor, que no son miembros de nuestra iglesia, pero que constantemente nos siguen. Agradezco al Señor porque el domingo pasado los administradores me hicieron llegar un saludo del hermano Miguel Trujillo. No lo recuerdo, pero agradezco a Dios por su vida y le mando un fuerte saludo desde este lugar. Estamos a sus órdenes, hermanos, en lo que podamos servirle. Y también agradezco a Dios porque he estado recibiendo noticias en estos días de nuestros jovencitos que han presentado examen para entrar a sus estudios preparatorios, y con tanto gozo sus padres han compartido la respuesta de Dios a sus oraciones. Esperamos que Dios los ayude en su preparación académica y que ellos puedan llegar a ser hombres que puedan poner
en ejercicio aquello que aprendan, no solo para dar gloria a Dios, sino para el beneficio de la sociedad, de la humanidad, y desde luego que sea un medio para que ellos puedan sustentar sus vidas. Agradecemos al Señor por ello, entonces, por cada uno de ellos que han presentado sus exámenes y que han aprobado y que han quedado en el lugar que ellos estaban solicitando o que habían estado pidiéndole al Señor. También quiero compartir con ustedes que en coordinación con el hermano pastor Ricardo Reséndez y los diáconos, consideramos que era prudente que pudiéramos seguir, dado que cada año tratamos de, si no bien continuar con el liderazgo que tenemos. Hay nuevos líderes que se incorporan para los trabajos de la iglesia, pero en esta ocasión, y debido a esta situación que estamos viviendo y ante la imposibilidad de poder congregarnos para poder tener una reunión donde podamos definir esto, consideramos que lo más prudente era pedirle a los líderes actuales que continuaran por un periodo más para que pudiéramos sacar los trabajos. Desde luego hay muchos ministerios que ahorita no están activos, pero en su gran mayoría están activos, y agradezco al Señor por cada uno de mis hermanos y hermanas que se esfuerzan para poder sacar adelante los trabajos de la iglesia y mantenerla viva, porque de eso se trata en este momento, que no podemos reunirnos, pues por lo menos saber que estamos en contacto a través de estos medios. Me gozo en realidad cuando veo a los niños, el programa que mandan sus maestras, verlos participar, de verdad que es un gozo enorme. Y lo mismo pretendemos hacer con los jóvenes, con los varones. La femenil ya nos lleva bastante delantera, pero esperamos poder realizar también actividades donde podamos estar conectados en oración y pues teniendo actividades que puedan edificar nuestras vidas a través de estos medios, particularmente en este momento. Bien, después de estos breves anuncios y saludos, quiero pedirles que inclinen su rostro. Vamos a tener una palabra de oración. Padre eterno, te agradecemos en esta hora por lo bueno que eres con nosotros. Gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias por esa bondad que tú muestras para con nosotros de manera individual y de manera familiar. No nos cansaremos nunca de darte gracias, Señor, por toda la bondad que tú nos muestras, particularmente en estos momentos tan complicados para el mundo entero. Te pedimos, oh Dios, que tú obres en nuestras vidas, en la vida de cada familia de nuestra congregación, de cada hermano que escucha tu palabra a través de este medio. Te suplico, Padre, que tú bendigas a los jóvenes que han presentado sus exámenes para continuar con sus estudios. Que tu gracia los cobije, Señor, que tu Espíritu Santo siempre los aliente y los exhorte y los redarguya para que ellos puedan comportarse como verdaderos hijos tuyos. Y asimismo, Padre eterno, te suplico por los ministerios de nuestra iglesia, que tú nos ayudes. Pero en este momento quiero pedirte, Señor, que tú hables a nuestras vidas. Que sea tu palabra, a través de tu Espíritu Santo, el que nos redarguya, el que nos rete, el que nos consuele y nos exhorte a tener un cambio en nuestra vida o a ejercer fe en ti, oh Dios. En tus manos nos ponemos, en el nombre de Cristo te lo rogamos. Amén. Los milagros del Señor Jesucristo, viéndolo desde el punto de vista como la Biblia los presenta, indudablemente son una muestra de su poder sobre la naturaleza, su poder sobre los demonios, su poder sobre la muerte, sobre las enfermedades, y pudiéramos seguir enumerando de todos esos milagros que el Señor ha hecho. La Biblia registra casos en los que el Señor hizo que los paralíticos volvieran a caminar, que los ciegos volvieran a ver, que los sordos volvieran a oír. Y así vemos en la Biblia cómo Dios
obraba de manera tan extraordinaria. Sus milagros no solo son una muestra de su poder, sino también una muestra de su amor y de su misericordia para con los hombres. Cuando el Señor realizó milagros en la vida de las personas, siempre notamos particularmente un elemento primordial: la fe. Por ejemplo, cuando uno lee el capítulo 8 de Mateo, los versículos 5 al 12, encontramos el milagro que muchos le han titulado la sanidad del siervo del centurión, o Jesús sana al siervo del centurión. Vemos a este hombre, un oficial romano, que acudió al Señor en busca de ayuda, porque su siervo o su criado, como dice la Escritura, estaba incluso paralítico, pero estaba gravemente atormentado. Este hombre fue hasta el Señor en busca de ayuda. Y cuando el Señor le dijo, bueno, voy a ir, el centurión, dice la palabra de Dios, que dijo, Señor, no soy digno que entres bajo mi techo. Solamente di tu palabra y mi siervo o mi criado sanará. Cuando uno lee este evento, nota de manera muy particular ese elemento llamado fe. También es el caso más adelante en el mismo capítulo 8, el versículo de los versículos 23 al 27. El Señor va con sus discípulos en una barca. Y la Biblia dice que viene una gran tempestad, tan grande que las olas cubrían la barca. Y el Señor, dice la palabra, dormía. Y vinieron sus discípulos despertándolo y clamando o diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Cuando el Señor despertó, dice la palabra de Dios, que levantándose, reprendió la tempestad, los vientos y el mar, y se hizo una gran bonanza. Y exhortó a sus discípulos diciéndoles, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Como podemos observar, en ocasiones solo fue la palabra del Señor dicha a una petición de fe. En otras ocasiones podemos notar que el Señor tocó a las personas que lo buscaban. En otras ocasiones fueron las personas que lo tocaron, depositando su fe en Él. Como aquella mujer que la palabra de Dios dice en Mateo 9, 20 y 21, o el paralelo de Lucas 8, 43 y 44, que hacía 12 años padecía flujo de sangre y había gastado todo lo que tenía en los médicos y nadie había podido ayudarla. Pero cuando estuvo cerca de Jesús, esta mujer tocó al Señor e inmediatamente el flujo de sangre cesó. Hermanos, con todo lo que está pasando a nuestro alrededor, todo lo que vemos a través de en este momento, todo pareciera que nuestra fe está siendo puesta a prueba de una manera extraordinaria. Porque no solamente hoy tenemos que cuidarnos o pedir u orar por la inseguridad en la que están sumidos los países, los pueblos. No solamente tenemos que orar por
nuestra salud. Hoy tenemos que orar, incluso para no ser afectados por este virus que está matando a tantas personas. Parece que nuestra parece que nuestra fe está siendo puesta a prueba de una manera tan extraordinaria y estamos siendo retados en todos los ámbitos de nuestra vida. Así que partiendo del elemento fe, le he titulado a este mensaje: Sanado por el toque del Señor. Sanado por el toque del Señor. Y he tomado como texto el capítulo 8 de Mateo, los versículos 1 al 4, que ya el pastor Ricardo nos hizo el favor de leerlo. Un pasaje del cual simplemente podemos decir, como dicen algunos editores, Jesús sana a un hombre que tenía lepra. Quizás este nombre de esta enfermedad para muchos no sea algo tan significativo, pero esta enfermedad aún persiste en otra modalidad, aunque muchos aseguran que es muy distinta a la que la Biblia hace referencia. En la actualidad le llaman el mal de Hansen, un doctor noruego que descubrió esta enfermedad o cómo llegaba a la vida de los hombres allá por el año 1873. Pero lo que vemos en este pasaje de Mateo capítulo 8, 1 al 4, es que había un hombre leproso que acude a Jesús, de tal forma que, planteándonos una idea para considerar, podemos decir que la fe es un elemento primordial en la vida del creyente que acepta el obrar de Dios en su vida. Explicaré un poco esta idea. ¿Por qué la fe es un elemento primordial? Siempre hablamos de la fe. Y de hecho, cuando hablamos de la fe y vemos la palabra fe en la Biblia, siempre debemos considerar a qué se refiere. Recordemos, hermanos, que cuando la palabra fe aparece en la Biblia, puede ser la fe que se pone en la persona del Señor Jesucristo para salvación, o puede ser la fe que los teólogos han llamado fe sustentadora, aquella que pone su fe en las promesas del Señor de siendo salvos. O incluso puede referirse a las doctrinas que creemos, o como Pablo dice en Corintios 12, al don de fe. Siempre tenemos que considerar a qué se refiere la palabra fe. Por eso es importante y es primordial. Pero en este pasaje, basados en la fe del leproso, encontramos 3 características de la fe que todo creyente o que toda persona debe ejercer en la persona del Señor Jesucristo. Son 4 versículos, son pocas palabras, pero vamos a centrarnos en la fe de este hombre, o en la actitud de este hombre, o en la vida de este hombre, al cual la Biblia le llama leproso. Dice la palabra de Dios allí, voy a leerlo, son 4 versículos nada más. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. He aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos.
Al analizar este texto, la primera característica que encontramos respecto a la fe es que la fe requiere una actitud a la cual yo le llamo una actitud atrevida o de atrevimiento, si suena mejor. Esa sería la primera característica. Las palabras del Señor, o las palabras que Él había pronunciado en el Sermón del Monte, porque acababa de terminar el Sermón del Monte, habían provocado tal vez un impacto tremendo en la gente que había escuchado e incluso en sus discípulos. Pues dice el versículo 1 que cuando Él descendió del monte, le seguía mucha gente. Esto nos muestra lo atrayente que posiblemente fueron las palabras para las personas del mensaje que el Señor pronunció. Y ante el acentuado egoísmo que naturalmente está en la sociedad, esta gente que seguía al Señor, es muy probable que sentían una necesidad de escuchar al Maestro. Necesitaban tal vez alguien que los entendiera, alguien que pudiera consolarlos, no tanto que los escuchara. Y vieron eso en Jesús. Aquí es donde dice Mateo que cuando el Señor viene descendiendo del monte, he aquí, dice el versículo 2, vino un leproso. Vino un leproso. Es aquí donde encuentro esa característica de atrevimiento. Este título que Mateo le da de leproso no era porque fuese su oficio o que fuese su apellido, sino porque era su identificación comunitaria, pues estaba enfermo de lepra. En el caso que nos ocupa de este hombre, la fe requería algo atrevido frente a los efectos de la enfermedad. Dice la palabra de Dios que era leproso. Un pasaje paralelo que está en Lucas, o su pasaje paralelo de Lucas, capítulo 5, dice en el versículo 12 que estaba lleno de lepra, acentuando la gravedad de la enfermedad que este hombre padecía. El libro de Levíticos, en los capítulos 13 y 14, estos capítulos narran todo el procedimiento que se debía llevar para declarar a una persona como leprosa o limpia de la lepra. En una primera instancia, para declarar a una persona leprosa según Levíticos, tenía que pasar forzosamente por la evaluación del sacerdote. En este caso, Aarón o cualquiera de sus hijos. El capítulo 13 de Levíticos, versículo 4 al 8, da la idea o narra el procedimiento que se debería llevar a cabo para declarar a una persona como leprosa o inmunda. Debía primero entonces ser evaluado por el sacerdote. Si había alguna sospecha, si había alguna mancha, si había alguna hinchazón, la persona tenía que ir al sacerdote y el sacerdote lo revisaba. Y entonces dice la Biblia que al revisar y verificar la afección que había en el cuerpo, lo encerraba por 7 días. Esos 7 días servían para poder evaluar o seguir evaluando a la persona. Al 7º día volvía a revisarlo nuevamente. Y si esta afección había permanecido o se había acrecentado, entonces el sacerdote, si ya no había crecido, lo declaraba limpio,
o si había crecido, lo declaraba con lepra o inmundo. De tal manera que cuando era declarado inmundo por el sacerdote, esto lo hacía ceremonialmente impuro. Y debía estar sujeto a una ley que el mismo capítulo 13 de Levíticos, versículos 45 y 46 nos dan. Dice la palabra de Dios: y el leproso en que hubiere llaga, llevará vestidos rasgados y su cabeza cubierta, y embozado pregonará, es decir, con su manta o su capa, pregonará: inmundo, inmundo. Tenía el deber la persona leprosa de advertir a los demás que estaba enfermo. Era tal vez una situación complicada para una persona que estaba en esta circunstancia. No dice más la escritura del personaje que vemos aquí en Mateo 8, pero en algún momento este hombre habría sido examinado tal vez por un sacerdote y lo declararon leproso. No sabemos más porque la Biblia no lo dice. Pero desde ese entonces él estaba obligado a permanecer al margen del pueblo de Dios y excluido de la vida religiosa de Israel. Todo esto generaba complicaciones para la vida de una persona, porque no solamente era ceremonialmente impuro, sino que socialmente era apartado. La palabra de Dios dice: todo el tiempo que la llaga estuviera en él, será inmundo, estará impuro y habitará solo fuera del campamento, será su morada. Solo podemos imaginarnos una situación así. Hoy estamos en medio de una pandemia y una persona que es diagnosticada con el virus, indudablemente tiene que separarse, según el procedimiento sanitario que las autoridades nos han marcado. Pero no tiene que gritar que está infectado, como el leproso. Los leprosos tenían que decir y tenían que permanecer solos, fuera del campamento. Así que cuando vemos esa actitud atrevida de la fe ante el efecto de su enfermedad, lo podemos notar también ante el efecto de esa necesidad que él sentía. Desde luego que la necesidad de este personaje no solamente era física, también lo era emocional. La lepra como enfermedad no solo lo separaba de la vida religiosa del pueblo de Israel, sino también socialmente lo apartaba o lo separaba de sus familias. De tal forma que las personas que padecían esta enfermedad emocionalmente quedaban marcadas. Fue allá por el año de 1998 aproximadamente. Estaba en mis inicios de mi ministerio. Tenía como 2 años de haber iniciado en el ministerio. Tenía muchas expectativas, tenía muchos proyectos, tenía muchas alternativas de trabajo por hacer. Y dentro de ello era siempre estar visitando a las familias. Una hermana que llegaba a nuestra congregación nos platicó que su esposo estaba enfermo en casa. Ella siempre pedía por su esposo y por su esposo. Y al platicarnos que estaba enfermo, pues decidí visitar su hogar. Por lo menos para saludarlo o conocerlo, yo no lo conocía. Y para orar con él. Cuando llegué a su casa, me invitaron a pasar. Me llamó la atención que él estaba sin camisa.
Y pues, un poquito contrariado, no sabía qué decir y no sabía por qué él estaba así. Y él, mirando mi inquietud tal vez, me dijo: hermano, perdóneme que me encuentre de esta forma. Yo tengo una enfermedad que los médicos no saben ni qué es. Pero yo no puedo usar camisa, porque al momento que me la pongo, empiezo a sentir mucha comezón en mi cuerpo. El único alivio que siento es cuando ando sin camisa. No me puede dar el sol porque me afecta demasiado. La casa de ellos estaba a la orilla de un río y me dice, viendo hacia el río: ni siquiera la brisa del río puede darme. Para ir a trabajar a mi parcela, hermano, dice, tengo que irme ya cuando el sol está por ocultarse, voy y trabajo un ratito, pero es insoportable lo que siento en mi cuerpo. Yo lo escuchaba con atención y, como todo pastor novato, pues estaba pensando qué decir. Y lo único que se me ocurrió decirle: hermano, le entiendo, hermano. Y él me quedó mirando muy seriamente y me dijo: no, pastor, no me entiende. Yo me quedé muy serio y me dijo: no me entiende, hermano, porque usted no siente lo que yo estoy sintiendo. Y le dije: tiene razón, hermano. Es verdad, no siento lo que usted está sintiendo. Pero lo único que podemos hacer entonces es orar. Ahora imagínense a este leproso, socialmente apartado, religiosamente separado, emocionalmente afectado, terriblemente afectado. Y esto lo afectaba espiritualmente también. Una situación así podría llegar a ser considerada, en el caso de este hombre, como que Dios los había olvidado. Porque muchos llegaban a pensar que la lepra venía por el efecto del pecado o como consecuencia del pecado. Pues en la Biblia no necesariamente sucede eso, aunque hay casos en la Escritura que sí precisamente sucedió por eso. Como por ejemplo, Números capítulo 12 narra la historia de María, la hermana de Moisés, que junto con Aarón murmuraron, dice la palabra de Dios, por causa de la mujer cusita que Moisés había tomado. Y por haber hecho esto, esta mujer se llenó de lepra. Moisés, al ver esto, oró a Dios, pidiendo que su hermana fuese sanada. Y Dios le dijo: no, que salga 7 días del campamento, y después de esto volverá. Por causa de murmurar, ella fue llena de lepra. Otro ejemplo lo encontramos en el segundo libro de Reyes, capítulo 5. El siervo de Eliseo, Giese. Ha venido Naamán el sirio a ver a Eliseo. Y después que ha hecho lo que Eliseo le ha dicho, Eliseo no quiere recibir los presentes que este hombre quiere darle. Y se va. Pero el siervo de Eliseo está pendiente. Y en sus adentros dice: no es posible que lo deje ir sin que tomemos algo de él. Y va y lo busca y lo sigue y lo encuentra y lo alcanza y le dice: de parte de mi Señor, pues puedes dejar los presentes que quieras. Y los toma
y los trae. Pero Eliseo es un siervo de Dios, es un profeta de Dios. Y cuando este siervo viene, Eliseo lo confronta. Y Eliseo le dice: la lepra de este hombre se te pegará a ti y a toda tu descendencia. Por la ambición, este hombre fue leproso. Y como consecuencia de su pecado, toda su descendencia leprosa. Otro caso también lo encontramos en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 26. El rey Usías, un rey bueno, aparentemente, en muchos aspectos, y en realidad buscó a Dios, honró a Dios. Fue uno de los hombres que estableció un ejército bien formado, e incluso, dice la palabra de Dios, inventaron máquinas para tirar piedras, los primeros misiles bíblicos. Pero cuando ya se sintió grande, dice la Biblia, se enalteció en su corazón y entró al templo y quiso ofrecer sacrificios en lugar del sacerdote, cosa que a él no le correspondía, sino solamente al sacerdote. Y aunque lo intimaron y aunque le dijeron que no le correspondía a él, él no quiso. Y cuando él extendió su mano para tocar los utensilios sagrados, su mano se llenó de lepra. Y así murió leproso, dice la Biblia, apartado en una casa. Desde luego hay casos en los que la lepra era consecuencia de un pecado. Pero en el caso de este leproso no dice eso la palabra de Dios. Solo dice que estaba leproso. Por eso el atrevimiento de este hombre es significativo y es extraordinario. Pues la Biblia, la palabra de Dios dice en Hebreos 11:1, pasaje que tal vez usted conoce: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Este leproso albergaba la esperanza de que algún día pudiera ser declarado limpio. Y qué mejor oportunidad se le presenta cuando Jesús pasa cerca de él. Recuerden, él estaba leproso, debía vivir separado, debía pregonar que era inmundo, no podía acercarse a las personas, pero se atrevió a acercarse al Señor en busca de ayuda. A pesar de su condición, él necesitaba a Jesús y se atrevió a buscarlo. Hoy hay muchos hombres y muchas mujeres que, al igual que aquel leproso, están afectados física, emocional o espiritualmente, pero no por la lepra, sino por el pecado. Y aunque eventualmente el hombre o la mujer pueda gozarse del pecado, no obstante, el pecado los separa de Dios. Los hace completamente que permanezcan lejos del Señor y necesitan atreverse a venir al Señor. Así que la primera característica que necesitamos de la fe es una actitud atrevida, o de valor o de valentía, si así suena mejor. La segunda característica, la fe requiere una actitud humilde. Volvamos allá a Mateo, dice la palabra del Señor: he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor. No sabemos si este hombre había escuchado del poder de Jesús, o si le habían contado de los milagros que el Señor había hecho. En el capítulo 4 de Mateo se narra que el Señor iba recorriendo las regiones de Galilea y sanando enfermos. No sabemos si él había escuchado de eso. Lo cierto es que
ahora está cerca de Jesús y él aprovecha esta oportunidad. La Biblia dice entonces que mucha gente le seguía. No sabemos si cuando el leproso se acercó al Señor, el Señor estaba solo o la gente estaba allí. Pero solo puede imaginarse por un momento o preguntarse por un momento, ¿qué es lo que usted se imagina que estuviese pasando en la mente de los que allí estaban presentes, si es que la gente estaba alrededor del Señor? Hay un leproso, una persona que ceremonialmente es inmunda, una persona que no puede estar cerca de los demás. ¿Qué es lo que podría haber estado pasando en la mente de aquellos que estaban allí presentes? En realidad no lo sabemos, porque no podemos ver lo que la Biblia no dice la Biblia, o solo podemos imaginarnos que tal vez el repudio o las miradas de rechazo por su condición leprosa estaban sobre él, aunque pudieran parecer justificadas, estaban sobre él, dado que él no podía acercarse, sino él debería advertir a las personas su condición. Pero dice el versículo 2 que él vino y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Con esta acción y con estas palabras estaba mostrando humildad. Postrarse era una señal de respeto, de reverencia ante alguien a quien se creía superior o que se estimaba como superior a los demás. Marcos 1:40 dice que este hombre vino rogándole e hincada su rodilla. Así se presentó ante el Señor. Tal vez él sabía que no podía estar allí, que no debía estar allí, pero también sabía que no perdía nada si lo intentaba. Podría ganar más si lo hacía. Sabía que lo único que tenía en él era el hálito de vida que le quedaba. Por lo tanto, buscaba con esta actitud la misericordia del Señor. Buscaba esa mano amiga que pudiera ayudarle. Tal vez usted podría pensar, bueno, la actitud de este hombre fue porque en realidad lo necesitaba. Pero déjeme decirte, hermano o amigo, todos tenemos necesidad del Señor. Todos. De una u otra manera lo necesitamos. Lo necesitamos en nuestra vida diaria. A cada momento lo necesitamos. Lo necesitamos en nuestro matrimonio. Tantos matrimonios hoy en día están sufriendo. Tantos matrimonios hoy en día se están desbaratando. Lo necesitamos en nuestras familias. No solamente lo necesitamos en nuestras familias, lo necesitamos en nuestro trabajo. Los jóvenes lo necesitan para sus estudios. E incluso en medio de esta pandemia, lo necesitamos. Hermanos, lo necesitamos tanto como aquel leproso lo necesitaba. Pero a veces, lejos de mostrar una actitud humilde ante el Señor, mostramos una actitud arrogante, creyéndonos autosuficientes y merecedores de todo. La humildad es necesaria. Desde luego, la palabra de Dios nos enseña para presentarnos delante del Señor, como aquel publicano que dice Lucas en el capítulo 18, versículo 13, que no quería alzar sus ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Cerca de él había otro hombre, un fariseo, que hacía alarde de todo lo que hacía y que menospreciaba a aquel publicano
por su actividad. Pero este publicano, la Biblia dice, que no quería ni alzar sus ojos al cielo. Simplemente él pedía que Dios pudiera cubrir sus pecados. Sé propicio a mí, pecador. Si notamos lo que dice la palabra de Dios aquí en Mateo de este leproso, podemos ver que él no estaba con una pancarta o con un papel o con una manta diciendo soy inmundo, o reclamándole al Señor porque lo tenían confinado. No le estaba reclamando ni siquiera a las autoridades de aquel entonces, ni siquiera estaba ocultándose por su enfermedad. Simplemente él aceptaba su condición y lo único que buscaba era ayuda. En sus adentros, su necesidad más grande como era despojarse de su orgullo o de cualquier resentimiento contra todos por la situación en la que él se encontraba. Mostró humildad, pero también con esta actitud humilde, este hombre mostró adoración. La Biblia dice que vino y se postró ante el Señor. En la Biblia se encuentran varias palabras griegas para referirse a la palabra postrar. Un ejemplo lo podemos notar en el mismo capítulo 8. En el versículo 6, cuando aquel centurión vino al Señor, diciéndole, mi criado está postrado en casa. Indudablemente no estaba postrado ante alguien. Él estaba postrado en cama, pues era paralítico. Y eso lo podemos entender en nuestro idioma. Pero cuando habla, aquí en el capítulo 8, versículo 2, usa una palabra distinta a la que usa en el versículo 6. Y su significado primario es adorar, inclinarse o arrodillarse como un acto de lealtad o de reverencia. De tal manera que la fe de este hombre fue retada no por el conocimiento que tenía de Jesús, sino por su gran necesidad, y es una gran verdad. Pero su fe lo llevó a adorar al Señor de una manera humilde, reconociendo que solamente Cristo podía ayudarlo. Así es nuestra fe, o así debe ser nuestra fe. Hoy en día está siendo retada, como dije al principio, y nuestra necesidad puede ser física, puede ser moral, puede ser emocional o puede ser espiritual. Y déjeme decirle que Cristo es el único que puede satisfacerla. Y tal vez usted puede pensar, eso es imposible. Pero yo podría decirle, si su necesidad es física, ¿quién cree que pone todos los medios para que esta necesidad sea suplida? ¿Quién es el que obra en su gracia para que la necesidad pueda ser suplida? ¿No es Cristo? ¿No es Dios? Desde luego que es Dios. Si su necesidad fuese moral, ¿quién es el único que puede perdonar? Desde luego que es Cristo. Si su necesidad fuese espiritual, emocional, ¿dónde puede encontrar un consejo, una palabra de aliento? Es en la palabra que Cristo ha pronunciado. Y si esta fuese espiritual, es Cristo el único que da promesas de carácter eterno. De tal manera que cuando adoramos al Señor de esta forma, reconocemos que solo Él puede limpiar, reconocemos que Él solo puede perdonar y que Él solo puede ayudarnos
a tener una vida llena de esperanza y de perdón. Hermanos, cuando adoramos de esta manera, entendemos que nuestra necesidad de Él es prioritaria para nuestra vida. Entendemos que nuestra necesidad de su presencia es suprema para nuestra vida. Y entendemos que su necesidad o nuestra necesidad de Él es prioritaria para esa profunda transformación que solamente Él puede darnos. Así que la segunda característica que encontramos en este pasaje es que la fe requiere humildad. No solamente necesita ser atrevida, sino necesita humildad. Postrarnos ante el Señor en adoración. Pero en tercer lugar, la fe requiere una actitud de aceptación. Veamos lo que sigue diciendo el versículo 2. El hombre viene ante el Señor y se postra ante Él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. No era que él dudara del poder de Dios. No era que él tuviera duda del milagro que Cristo podría realizar en él. Cuando él viene de esta forma ante el Señor, ante los pasos que él había dado y los cuales son relevantes en realidad y son extraordinarios, porque él ha mostrado valor para acercarse al Señor a pesar de su condición e incluso a sabiendas que podría ser rechazado. Él mostró humildad tan necesaria. Pero este último paso o esta última característica es relevante porque hace que lo demás tenga validez. Yo puedo atreverme a venir a Jesús. Puedo incluso mostrar cierta actitud humilde, pero puedo rechazar lo que Dios determine hacer en mí. Por eso se necesita que la fe acepte el obrar de Dios en nuestra vida o en la vida del creyente. Dice la palabra de Dios entonces que este hombre dijo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Por ello la fe requiere una actitud de aceptación, y esta aceptación es a la autoridad de Jesús. La palabra Señor es importante aquí, porque se usa para referirse al Señor Jesucristo como el que podía ayudarlo. En realidad la palabra Señor, cuando se refiere a Cristo, habla de su divinidad o de su deidad. Y este hombre muestra que Cristo tiene autoridad para ayudarlo. Si quieres, puedes limpiarme, dijo el leproso. Al decir estas palabras, él se estaba sometiendo a la autoridad de Jesús. Se estaba sometiendo a la autoridad del Señor, al Dios soberano. Es como si este hombre dijera: si tú dices que eres el Hijo de Dios, yo me pongo en tus manos, haz conmigo lo que quieras. Se estaba poniendo en las manos del Todopoderoso, de aquel que podía devolver la vista a los ciegos, de aquel que podía levantar al paralítico y sanar enfermedades y salvar al pecador. Se estaba sometiendo al Dios Todopoderoso. La Biblia narra en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 5, que ya hace un momento mencioné, desde el punto de vista del siervo de Eliseo, habla de la historia de Naamán, un hombre que era leproso. Era muy valeroso, pero era leproso. Y por conducto de una criada,
él supo que en Israel había un siervo de Dios que podía ayudarlo. Así que el rey de Siria le dio cartas para que él pudiera viajar hacia Israel. Y cuando llegó a donde estaba Eliseo, él se imaginaba que Eliseo tal vez iba a salir a recibirlo. Y Eliseo le mandó a decir: díganle que vaya al Jordán y se lave 7 veces. Cuando Naamán escuchó esto, muy molesto, dijo: Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que esto? ¿No podría suceder ese milagro al igual que si yo me metiera aquí en el Jordán? ¿No podría ser limpio si yo voy a estos ríos que son mejores y me metiera 7 veces? Muy molesto, se fue. Pero uno de sus criados le insistió y le insistió y le insistió. Puesto en palabras muy sencillas, le decía: ¿qué te cuesta hacer lo que dice el profeta? Y cuando lo hizo, bueno, finalmente sabemos cuál fue el resultado. Pero al igual que Naamán al principio, hoy muchos solo buscan la sanidad de sus enfermedades físicas y no la sanidad de su alma. Incluso hay muchos sanadores, como religiones existen en el mundo, que solo buscan tal vez la popularidad, que solo buscan tal vez el sensacionalismo o tal vez el dinero. No lo sé, pero denigran el evangelio, desacreditan el cristianismo. Lo que estoy diciendo, hermanos, es que a los hombres, a una gran mayoría de hombres, le gusta más lo sensacional que lo espiritual y eterno. Son más ávidos para buscar solo la sanidad de su cuerpo, sin buscar la sanidad de su alma. Pero gracias a Dios que Naamán no solamente regresó limpio, sino adorando al Señor, al Dios de los ejércitos. No dudo en lo más mínimo que Dios pueda sanar a una persona. Él puede obrar como Él quiera. Pero sanadores solo hay uno, y ese es Dios. Jesucristo mismo es el único. Este leproso no solo buscaba la sanidad de su cuerpo, sino también seguramente la sanidad de su alma. Vino al que podía y al que tenía el poder para hacerlo. Señor, si quieres, dijo, puedes limpiarme. Con esto no solamente aceptaba la autoridad de Jesús, sino que aceptaba la voluntad de Jesús. El leproso no dijo: lo declaro en el nombre de Cristo. Tampoco dijo: Señor, tienes que sanarme. No. El leproso dijo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Con esto estaba diciendo: Señor, lo que tú quieras hacer. Si quieres limpiarme, yo estaré feliz. Pero si tú quieres dejarme así, también voy a aceptarlo. Definitivamente, hermanos, hay una gran enseñanza para nosotros que podemos rescatar para nuestras vidas. En ocasiones quisiéramos que Dios obrara como nosotros deseamos. Oramos tal vez: Señor, haz tu voluntad en esto o en lo otro. Haz tu voluntad en esto o en aquello. Pero muy por nuestros adentros estamos deseando que Dios obre conforme a lo que yo deseo.
Y Dios es tan misericordioso que a veces tiene misericordia de nosotros al concedernos lo que pedimos. Pero otras veces no es que su misericordia huya, sino que su misericordia nos cobija para nuestro bien. Hermanos, cuando uno deposita su fe en las manos de Dios o su vida en las manos de Dios, como este leproso, Dios obra y podemos ver sus maravillas. Cuando el leproso dijo, si quieres, puedes limpiarme, el Señor respondió, déjame darte una cita para dentro de 15 días. No, Él no respondió de esta manera. Él dijo, tómate este medicamento y luego nos volvemos a ver. Tampoco dijo eso. El Señor extendió su mano, dice la palabra de Dios, y lo tocó, diciendo, quiero. Es decir, sí deseo limpiarte. Y como deseo limpiarte, por lo tanto, sé limpio, dijo el Señor. Y la palabra del Señor nos enseña aquí. Y al instante su lepra desapareció. ¡Qué maravilla, hermanos! La lepra se ha ido, su cuerpo ha sido sanado, la alegría volvió a aquel hombre. El entusiasmo inundó su ser, seguramente, inundó sus pensamientos, sus emociones, su voluntad. Imagínense la alegría de aquel hombre al verse sano, después de haber estado confinado, después de haber estado separado. Ahora, con la cara en alto, puede mirar a todos y decir, soy limpio por la gracia de Dios. ¡Qué maravilla! Pero tuvo que haber atrevimiento, tuvo que haber humildad y tuvo que haber aceptación de lo que Dios podía y deseaba hacer en él. Hoy estamos azotados por una pandemia que nos agobia. Y tal vez, siendo honestos, no toleraríamos a alguien que estuviera enfermo cerca de nosotros. Ni siquiera tal vez toleraríamos a alguien que estuviera sin el cubrebocas, alguien extraño a nosotros. Conforme a las autoridades sanitarias lo han delineado. Nos inquietaría, nos preocuparía. Pero en el caso de este leproso, que por su condición no podía acercarse a Jesús, la mano amorosa de Cristo no lo rechazó. La mano misericordiosa del Señor lo cobijó. Esa mano llena de bondad estuvo presta para ayudarlo. Sí, mi hermano. Cristo estaba allí presente para ayudarlo. Le tendió su mano para que él pudiera sentir el amor de Dios. Y esa es la misma manera o la misma forma en que el Señor está tendiéndote su mano para cobijarte. Está tendiéndote su mano para ayudarte en la necesidad que tú puedas tener. Solo tienes que pedírselo. Aquel que tocó a ese hombre, me atrevo a decirte que desea tocarte a ti también. Desea ayudarte, desea tenderte la mano. Pero tú necesitas el valor para acercarte a Él. Necesitas humildad para postrarte ante Él. Y necesitas aceptar lo que Él pueda disponer para ti, siendo obediente a su voluntad. Tú debes dejar, como yo, debo dejar que Dios obre en nosotros, para dar testimonio del poder de Dios en nuestra vida, para dar testimonio del poder y su bondad del Señor,
para dar testimonio de su amor, de su misericordia y de su perdón, y sobre todo de esa salvación tan grande que Él nos ha dado. Siendo la lepra un símbolo del pecado, la Biblia dice en Isaías 64:6, si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia, nos hace completamente sucios delante de Dios. Es verdad, no tenemos lepra, pero necesitamos el toque amoroso de Cristo en nuestras vidas. No importa quién seas, tú y yo necesitamos a Cristo. No tenemos lepra, como dije hace un momento, pero tal vez hay algo peor que puede estar agobiando tu vida, que puede estarte separando de Dios y que puede estarte inundando en el cieno más oscuro. Y eso se llama pecado. Tal vez tú no tienes lepra, pero quizá hayas sido o estés siendo desechado, o te sientas desechado por la sociedad, o te sientas desechado por tu familia, por tus amigos, o quizás por tu condición cualquiera que sea. Sientes que no cabes. Déjame decirte algo. Y si es por tu pecado, Cristo está listo, tendiéndote la mano para perdonarte. Y si es por tu condición en la que tú estás, Él te tiende su mano para cobijarse con sus amorosos brazos y para mostrarte lo importante que tú eres para Él. Solo tienes que pedírselo como se lo pidió este hombre, con una actitud atrevida, con una actitud humilde. Él dijo: Señor, lo que tú quieras hacer, si lo deseas hacer, estará bien. Y el Señor dijo: quiero. Y es lo mismo que Dios te dice a ti: quiero ayudarte, quiero perdonarte, quiero limpiarte de esa suciedad que pueda haber en ti. Solo tienes que pedírselo. Dios conoce tu situación, conoce la mía. Pero mientras no le digamos y mientras no le pidamos su ayuda, Él no va a obrar, porque respeta nuestra voluntad. Pero si tú deseas que Él obre en ti, yo te invito que en este momento inclines tu rostro y hables con Él. Que tú le pidas al Señor que si bien no hay lepra en ti, pero puede haber un pecado que te está atormentando, que te está martirizando, que te está hundiendo cada vez más. Dile al Señor que te ayude y te perdone. O tal vez por tu condición en la que tú te encuentras, te sientes rechazado. Ven al Señor y deja que Él te abrace con sus amorosos brazos. Mientras tú hablas con Él, yo oraré por ti. Padre, muchas gracias te damos en esta hora. Gracias por tu palabra, Señor, porque ella nos confronta, ella nos anima, nos exhorta a mirarte a ti. Yo no sé quiénes están escuchando este mensaje y quiénes los escucharán. Yo solo te pido, Señor,
que si cualquiera que escuche este mensaje ha sido afectado por tu palabra, que ellos puedan venir a ti, ya sea en busca de tu perdón o en busca de consuelo. Sea quien sea, Señor, yo sé que tú eres misericordioso y quieres hacerlo, como lo hiciste con este leproso. Gracias por cada persona que en este momento esté escuchando este mensaje o lo escuchará. Que tu amor y tu gracia sea con cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo te lo ruego. Amén. Amén. Estimados hermanos, muchas gracias por escucharnos, escuchar la palabra de Dios. Y si en algo podemos servirle a alguien, con todo gusto, puede ponerse en contacto con nosotros a través de este medio y con gusto podemos ayudarle. No vamos a sanarle, pero sí prometemos escucharle y aconsejarle con la palabra de Dios. El Señor les bendiga.